Bueno, les vamos a hacer un decurso sobre el documento Tramas, Conexiones y Artefactos, el diseño pedagógico de entornos colaborativos con soportes tecnológicos de Begoña Grotz Salvat. Antes de entrar en materia con el documento, debemos tener en cuenta cómo definir el aprendizaje colaborativo o hacia qué va encaminado el aprendizaje colaborativo. El aprendizaje colaborativo es un sistema de interacciones cuidadosamente diseñado que organiza e induce de manera recíproca a los integrantes de un grupo. Y esto genera cierto compromiso con los estudiantes o con los sujetos que se ven envueltos dentro de este proceso para la generación de estos nuevos conocimientos. Begoña Grotz Salvat, dentro de los postulados más importantes que hace dentro de este documento, plantea la sociedad de la información, que tiene como premisa que la materia prima por excelencia es la información. ¿Esto qué quiere decir? Que ya los sujetos trabajan y desarrollan más información cabalgando sobre la información ya previamente establecida, y eso hace que sean más eficaces los medios de producción y los medios por los cuales se difunde o se le da a entender a los otros sujetos la información. Y se entiende dentro de esa sociedad de la información la tecnología como una dimensión fundamental de la sociedad y del cambio de la sociedad misma. Es decir, que la tecnología que da de una manera mucho más fácil la información, o que nos provee de manera mucho más sencilla la información, genera cambios dentro de las estructuras sociales, y sale de todo esto o de todos estos postulados lo que denominamos sociedad en red. Y la sociedad en red es esa estructura o ese dinamismo jerárquico social que se da a partir de la tecnología naciente que nos provee la información. Otro de los postulados importantes que Begoña Grotz Salvat hace en su documento es el aprender, o cómo debemos concebir el aprender, ya sea en la escuela o en la universidad. Y el aprender debe ser pues entendido de la siguiente forma: no es qué tan fácil me llega la información o qué tan fácil pues se provee la información a los sujetos, sino cómo los sujetos o qué capacidad tienen para procesarla, para codificarla, y de toda esa nueva información en los que ellos están envueltos, qué elementos deben de abstraer y que consideren importantes para desarrollar una tarea en un momento específico, ¿cierto? Y esta tarea lo que hace, ese conocimiento lo que hace es volver flexibles las estructuras cognitivas que los sujetos tienen. Entonces ya pueden, cierto tipo de conocimientos que se da solo en la academia, por decirlo así, se puede aplicar en la cotidianidad misma. Otro de los postulados que tiene Begoña Grotz Salvat dentro del documento es la sociedad del conocimiento. Y la sociedad del conocimiento es una sociedad del aprendizaje que tiene un éxito en el aspecto de la innovación, que depende de la capacidad de los seres para seguir aprendiendo. Es decir, que utópicamente la sociedad del conocimiento es la sociedad del aprendizaje, porque el desarrollar procesos que generen conocimientos o estructuras cognitivas nuevas, va después a esa misma persona que esté desarrollando ese proceso, le va a generar cierto tipo de aprendizaje, y va a generar pues mayor éxito dentro del aprendizaje de las personas que apenas están adquiriendo la información. Otro de los postulados importantes dentro del documento es la reflexión que tienen que tener los docentes frente al nuevo proceso de educación, partiendo del aprendizaje colaborativo. Y es que los docentes deben de cambiar el proceso educativo de cómo ellos fueron formados y a cómo tienen que formar a las personas de ahora. Entonces deben de hacer las clases más dinámicas, deben de partir de estructuras pedagógicas que estén basadas en problemas, que le den a los educandos, que les planteen a los educandos problemas, y que con las estructuras cognitivas básicas que ellos tienen traten de darle una solución. Después se les provea la información, y que estos de la información, va una lógica de abstracción de elementos, puedan elegir los elementos necesarios para darle una solución
de manera exitosa al problema que el docente le está pues proponiendo a los estudiantes. Y esto es lo que genera un paradigma digamos muy interesante dentro de cómo los docentes son formados de una manera, pero se ven enfrentados a otro tipo de sociedad que cambia por las tecnologías emergentes y que pues cambia todo y que cambia de manera muy dinámica el proceso de educación. Creo yo que este aspecto de Begoña Grossaldbat se puede relacionar mucho con la postura de Jesús Martín Barbero en su palabra generadora, donde dice que si en la educación misma está el problema, pues en la educación misma estará la llave para encontrar las soluciones. Y pues si la sociedad está cambiando, la educación como uno de los paradigmas sociales o una de las dimensiones fundamentales de la sociedad, pues será la oportunidad, o encontraremos allí pues la oportunidad de encontrar un cambio y de dinamizar mejor los procesos de educación. De rasgos, el mayor interés que tiene el documento de Begoña Grossaldbat es establecer entornos que permitan a los estudiantes partir de un proceso de construcción colaborativa del conocimiento. Y todo esto se entiende como un ambiente de aprendizaje. Bajo esta lógica, cabe notar que los ambientes de aprendizaje no se entienden como las cuatro paredes de un salón que rodean a los estudiantes, sino como todo lugar o espacio donde la adquisición de conocimiento pues se logra. Y como está mediado por la tecnología, entonces será todo lugar o espacio donde esté presente la tecnología naciente que provee información a los estudiantes. Y esa información, de esa nueva información, los estudiantes abstraen elementos necesarios para desarrollar sus problemas. Bueno, seguimos con la parte del aprendizaje colaborativo mediado. Esta parte nos dice que el entorno de aprendizaje colaborativo está basado en las teorías de construcción del conocimiento. Aquí hay dos pilares fundamentales. Una es tener en cuenta que los artefactos constituyen una parte fundamental en la construcción del conocimiento. Y la segunda es la tecnología como soporte mediador para la colaboración y la construcción de aprendizaje, ¿cierto? Acá existen dos ideas fundamentales. Una es que no se contempla a la persona como aislada, sino en interacción con las demás personas. Es decir, el hecho de que esta persona esté tomando la clase desde su casa, ya sea una clase virtual, no quiere decir que esté haciendo el proceso de una manera individual, sino por lo contrario, está teniendo una interacción con los integrantes que están desarrollando el proceso. Y segunda es el papel del computador como elemento mediador que apoya este proceso. Bueno, seguimos con el aprendizaje colaborativo mediado, pero ya en la práctica. Esta parte se hizo con la intención de establecer orientaciones para la práctica en entornos de aprendizaje, ¿cierto? Debemos tener en cuenta que el aprendizaje colaborativo, los cambios afectan de forma holística. Es decir, si una parte del proceso se ve afectado por diferentes razones, el resultado final se va a ver comprometido. Tenemos diferentes métodos para el aprendizaje colaborativo. En primaria se desarrollan proyectos y en la educación superior se ve la solución de problemas. En el aprendizaje diseñando, el estudiante diseña sus propios proyectos, y en el aprendizaje basado en proyectos, los proyectos se definen por metas más no por preguntas. Y en el aprendizaje basado en problemas, los problemas son similares a los de la vida profesional. Para desarrollar un buen entorno de aprendizaje colaborativo se deben tener en cuenta los siguientes pasos. Primero, la elección de software, que es qué metodología se escoge, cuál es la de los practicantes, cuál es el papel del profesorado y cuál es el contexto de utilización. En el papel del profesorado sería dirigir la conversación hacia los temas establecidos y velar que todos los participantes sí estén activos en el proceso. Y en el contexto de utilización
Está los entornos de aprendizaje virtual y la forma semipresencial. Computer love, 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 love. Computer sex, 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 sex. Computer, I met him